La mediación es una de las que se conocen como herramientas de resolución alternativa de disputas. Probablemente en nuestro país sea la más desarrollada en comparación con el arbitraje y otras herramientas más. ¿Cómo la definimos? Es un procedimiento no adversarial. Esto tiene que ver con enfocarse en cuál es la actitud de las partes. Es un procedimiento en que las partes no se plantean como adversarios, sino que tienen una actitud colaborativa y de cooperación para resolver el conflicto. Es no adversarial. En este proceso además aparece un tercero neutral que no lo tenemos en el procedimiento de negociación. Este tercero neutral, que es el mediador, no tiene poder sobre las partes, no toma la decisión final, interviene en el proceso para colaborar en las partes, para cooperar con las partes a que ellas mismas puedan arribar a un acuerdo. Fomenta el diálogo, trata de controlar o encauzar por vías que permitan resolver el conflicto, ayuda a destrabar cuando se plantean posiciones muy rígidas y las partes no se separan de ellas para concentrarse verdaderamente en los intereses y tratar de conciliarlos. Entonces, este tercero que no resuelve el conflicto, sino que ese tercero neutral que va a colaborar con las partes o cooperar para tratar de arrimar y que entre las partes puedan resolver el conflicto. Una característica fundamental de la mediación es que es un procedimiento informal. ¿Por qué un procedimiento informal? ¿Por qué es un procedimiento flexible, como le sabemos decir? Porque no hay una estructura predefinida. Hay una estructura mínima que establece la ley, donde hay un discurso de apertura y demás, pero el mediador va sobre la marcha, junto con las partes, viendo cuál es la forma más idónea de llevar adelante el procedimiento. A veces, cuando las posiciones de las partes son muy duras en un primer momento, no es conveniente sentarlas en la misma mesa. Entonces, la mediación puede iniciarse a partir de sesiones privadas que el mediador tiene con cada una de las partes. Más luego, a medida que estas posiciones se van flexibilizando y nos vamos empezando a enfocar en los intereses, puede el mediador sentar en una misma mesa y avanzar el diálogo entre ellas directamente. En otras ocasiones, cuando la relación social no se ha llegado a desgastar tanto, puede directamente empezar con una relación conjunta y luego, si en algún momento del procedimiento requiere mayor información o hacer algunas consultas, llevar adelante sesiones privadas con cada una de ellas. Por eso decimos que es flexible, por eso decimos que es informal, por eso decimos que tiene una estructura mínima, pero que no es rígida. Decimos que es rápido, es un método rápido de resolución de conflictos. Si uno pensara en la ley provincial, ve que los plazos son de 60 días. En 60 días que pueden ser prorrogables y demás, pero esto busca que sea verdaderamente rápido en contraposición al litigio, que nos puede llevar años para resolver un problema. Entonces, hay muchas contiendas que pueden ser resueltas en una mesa de mediación. Y estas pueden ser resueltas en forma más rápida, en forma más eficaz, decimos también, porque como las partes van a llegar a un acuerdo por ellas mismas generado, generalmente este acuerdo se cumple. Es muy raro que haya que recurrir a la vía judicial para hacer cumplir un acuerdo de mediación, porque las partes se sienten comprometidas con ese acuerdo al que arribaron. No fue un tercero, el juez o el árbitro, el que decidió quién tenía razón y quién no. Fueron las partes directamente las que se pusieron de acuerdo. Entonces el compromiso que hay con ese acuerdo para cumplirlo suele ser mayor. Por supuesto que siempre hay excepciones, pero en regla general el acuerdo es más fácil que se cumpla. Este mediador, este tercero neutral, decíamos, que tiene que demostrarse permanentemente neutral, que no puede, bajo ningún punto de vista, demostrar que puede estar más cerca de una de las otras partes, e incluso si tiene algún tipo de relación con alguna de las partes, por lo menos tiene que plantearlo en la mesa, o por lo menos, y si no, apartarse del proceso de mediación. Se prepara para colaborar, para cooperar con distintas técnicas y distintas herramientas en que las partes puedan avanzar en el diálogo. Se requiere de un título profesional para ser mediador y luego llevar adelante la capacitación que la ley nos exige. Esta capacitación es la que nos prepara para poder trabajar en la comunicación y en el diálogo directo de las partes y ver cuáles herramientas y en qué momento es importante utilizarlas. Pero es fundamental entender que el rol de este mediador en la mesa es un rol activo.
aun cuando su función no sea ni la de tomar la decisión final, ni tampoco, porque además no es un objetivo de la mediación, buscar responsables. Yo no voy a ver quién tiene la culpa de, voy a tratar que nos concentremos con las partes en cuál es el interés que ellas tienen para ver cómo lo podemos resolver, de qué manera es la forma más adecuada para resolverlo. Y esa forma en que vamos a acordar las partes para ver cómo lo resolvemos se va a plantear en un acuerdo. Un acuerdo cooperativo, porque surge de colaborar entre ellas para resolverlo. Un acuerdo que va a ser todo protagonistas las partes en ese acuerdo. Ellas lo van a desarrollar. Por eso es el compromiso que tienen con el mismo. Y lo que se va a buscar, que va a colaborar este mediador, es en conciliar los intereses reales. Dejar de lado las posiciones, concentrarse en cuáles son las necesidades que las partes tienen, ver cuáles son las opciones que se pueden generar para ver cómo lo resolvemos y cómo hacemos para seleccionar cuál de todas esas opciones es la más idónea para resolverlo. Siempre teniendo en cuenta que la decisión final de cómo se resuelve un conflicto es de las partes. Las grandes protagonistas en un proceso de mediación son las partes. Porque haya acuerdo, porque no haya acuerdo, porque el acuerdo sea parcial, todas estas son opciones válidas, pero siempre van a ser las partes las que van a buscar cómo resolverlo y decidir de qué manera se celebra ese acuerdo.